Hay algo que los griegos entendieron sobre sus dioses que nosotros hemos olvidado por completo, que no eran buenos, no eran benevolentes, no eran sabios, no tenían un plan para la humanidad, eran poderosos, y eso era exactamente lo que los hacía aterradores. Hoy vamos a hablar de los 6 más temidos de todo el Olimpo. Voy a describirte exactamente cómo eran, qué hacían y por qué los griegos, que construyeron la filosofía, la democracia y la geometría, dormían con miedo a que uno de ellos se fijara en ellos. Porque en la mitología griega, que un dios se interesara en ti no era un privilegio, era una sentencia. Empezamos. Zeus, de pie, más alto que cualquier hombre, con la complexión de alguien que no ha conocido una sola limitación física en toda su existencia. La piel bronceada, los músculos amplios pero no exagerados, con la seguridad en el cuerpo de quien sabe que no necesita demostrar nada, porque ya lo ha demostrado todo. La barba oscura y densa, perfectamente recortada, con algunas hebras plateadas que no son vejez, sino autoridad. El cabello negro, ondulado, cayendo hasta los hombros. Los ojos son de un gris tormentoso, no siempre, a veces plateados como el cielo, justo antes de la tormenta, a veces casi blancos como el relámpago en el instante exacto en que cae. En la mano derecha sostiene un rayo, no como adorno, como lo que es, un arma. Así es Zeus, el padre de los dioses, el señor del Olimpo, el que gobierna el cielo y la tierra. Y lo que lo convierte en el más temido de todos no es su poder, es su arbitrariedad. Zeus no era justo, los griegos no creían que fuera justo. Zeus era impredecible, vengativo, caprichoso, y estaba perfectamente dispuesto a destruir la vida de un mortal porque se aburría, porque le convenía, o simplemente porque podía. Los textos homéricos están llenos de momentos en que Zeus toma decisiones que no tienen ninguna lógica moral. Mata a inocentes, protege a culpables, castiga con una crueldad desproporcionada a quienes se atreven a desafiarlo. Pero hay algo más que muy poca gente conoce sobre Zeus. Zeus no siempre fue el gobernante. Tuvo que ganárselo. Su propio padre, Cronos, fue advertido de que un hijo lo destronaría. Entonces hacía lo único que tenía sentido en su mente. Se comía a sus hijos cada vez que nacían. Hera, Poseidón, Hades, Deméter, todos tragados. Rea, la madre, escondió a Zeus al nacer y le dio a Cronos una piedra envuelta en pañales. Cronos se comió la piedra. Cuando Zeus creció, obligó a su padre a regurgitar a sus hermanos, lo encadenó en el Tártaro y repartió el mundo entre los 3 hermanos mayores. Y eso es exactamente lo que lo hace tan aterrador. Un ser que sabe desde el primer día de su vida que su propio padre quería devorarlo, que sobrevivió a eso, que derrotó a los titanes en una guerra que sacudió los cimientos del cosmos, y que desde entonces gobierna todo lo existente con la mentalidad de quien aprendió muy pronto que el poder no se pide, se toma. Los griegos le ofrecían sacrificios antes de cualquier cosa importante, antes de un viaje, antes de una batalla, antes de una boda, no para pedirle ayuda, para pedirle que no mirara. Ares, alto, ancho, con la musculatura de alguien que ha estado en cada guerra que ha existido y ha salido de todas ellas. La piel con cicatrices, no muchas, no dramáticas, solo las suficientes para que sepas que ha recibido golpes y que eso no lo detuvo. El cabello oscuro, corto, pegado al cráneo. Los ojos de un rojo oscuro que no es el rojo de la sangre limpia, sino el rojo de la sangre cuando lleva tiempo sobre la tierra. Lleva una armadura completa, casco corintio con el penacho negro, escudo redondo, lanza en la mano derecha. Pero lo que más llama la atención es que siempre está en movimiento. Ares nunca está quieto.
Está de pie pero tenso, como un animal justo antes de atacar, con la energía de algo que necesita liberarse y que en cualquier momento lo hará. Así es Ares, el dios de la guerra. Y lo que lo convierte en el más inquietante de todos los olímpicos no es lo que representa, es cómo lo representaban los propios griegos. Los griegos no admiraban a Ares, lo temían y lo despreciaban al mismo tiempo. En la Ilíada, cuando Ares es herido en combate por el mortal Diomedes con la ayuda de Atenea, huye al Olimpo llorando, y Zeus, su propio padre, le dice algo que ningún padre le diría a su hijo si lo amara, que es el dios más odioso del Olimpo, que si no fuera su hijo, lo habría enviado al Tártaro hace mucho tiempo, su propio padre. Ares representaba la guerra en su forma más pura y más inútil. No la guerra táctica, no la guerra justa, no la guerra que termina con la paz. La guerra por la guerra. El placer de la destrucción sin objetivo. Y los griegos, que eran una cultura profundamente marcada por el conflicto militar, encontraban en eso algo profundamente perturbador. Pero hay algo que los textos revelan y que cambia completamente la imagen. Ares era el único olímpico que lloraba. En varios mitos aparece descrito sollozando de rabia, de frustración, de impotencia. Era el dios más violento del panteón y al mismo tiempo el más vulnerable emocionalmente. Herido no solo en combate, sino por el rechazo constante de los otros dioses, por la burla de su hermana Atenea, que lo superaba en inteligencia táctica, por el desprecio de su propio padre. Un dios poderoso que nadie quería tener cerca. Hay algo en eso que los griegos entendieron perfectamente sobre la guerra, que la violencia pura y sin dirección no es heroica, es trágica, y la tenían encarcelada en forma de dios para no olvidarlo nunca. Poseidón, de pie en la orilla, con los pies en el agua y los ojos en el horizonte. El cuerpo más grande de todos los olímpicos, más ancho que Zeus, con la masa de alguien que ha pasado la eternidad entre corrientes que destruirían a cualquier otro ser en segundos. La piel de un azul grisáceo en las sombras, casi plateada donde la luz la toca. El cabello largo y mojado, oscuro con reflejos verdes, pegado al cuello y los hombros. La barba densa, entrecana, con pequeños fragmentos de algas y espuma entre los mechones. Los ojos verdes, un verde profundo, oscuro, con la opacidad del océano a 100 metros de profundidad, donde la luz no llega, pero donde algo vive. En la mano, el tridente, no como símbolo, como herramienta de trabajo. Así es Poseidón, el señor de los mares, los terremotos y los caballos. Y lo que lo convierte en el más imprevisible de los grandes olímpicos no es su dominio sobre el agua, es su rencor. Poseidón recordaba todo, durante siglos. Odiseo le sacó un ojo a su hijo Polifemo, y Poseidón lo hizo vagar 10 años por el Mediterráneo, naufragar, perder a cada uno de sus hombres, verlo todo destruido, antes de permitirle llegar a casa. 10 años de venganza metódica, sistemática, personal, por el ojo de un cíclope. Pero hay algo más que lo hace especialmente aterrador. Poseidón no solo controlaba el mar. Los griegos creían que era él quien causaba los terremotos. El ennosigaios lo llamaban, el que sacude la tierra. Y en una cultura mediterránea, donde los terremotos podían destruir ciudades enteras en segundos, eso significaba que no había lugar seguro del alcance de Poseidón. En el mar podía ahogarte, en la tierra podía hundirte, y en ambos casos probablemente no habrías hecho nada para merecerlo. Simplemente habrías estado cerca el día equivocado. Los marineros griegos nunca insultaban al mar, nunca. Aunque la tormenta los estuviera matando, aunque el barco se estuviera hundiendo,
Los textos describen que los marineros morían rezando, nunca maldiciendo, porque si Poseidón te estaba matando y además lo insultabas, lo que venía después era peor. Y los griegos tenían muy claro que siempre podía ser peor. Era alta, erguida, con la postura de alguien que ha decidido desde hace mucho tiempo que el mundo debe adaptarse a ella y no al revés. La piel clara, luminosa, con ese tipo de perfección que no parece humana precisamente porque no lo es. El cabello negro recogido en lo alto de la cabeza, sostenido con una diadema de oro. Los ojos grandes, oscuros, de un negro que no es cálido sino frío, con la mirada de alguien que lleva siglos catalogando ofensas. Viste una túnica larga de lino blanco, con bordados dorados en los bordes. En la mano, sostiene un cetro coronado con un cuclillo, el pájaro que le es sagrado. A su lado, siempre, un pavo real con la cola desplegada. Así es Hera, la reina del Olimpo, la diosa del matrimonio y la soberanía. Y lo que la convierte en la más temible de todas las diosas es algo que los textos dejan absolutamente claro. Hera no perseguía a sus enemigos, perseguía a los inocentes. Zeus la traicionaba constantemente. La engañaba con mortales, con ninfas, con otras diosas, una y otra vez. Y Hera, que no podía atacar a Zeus porque Zeus era más poderoso, dirigía toda su ira hacia las mujeres que él había seducido y hacia los hijos que él había engendrado. Io fue convertida en vaca y perseguida por el mundo entero por un tábano que Hera envió. Calisto fue convertida en Osa. Letona, embarazada de Zeus, fue perseguida de isla en isla sin poder detenerse a dar a luz porque Hera había prohibido que ninguna tierra firme le diera refugio. Heracles, el hijo más famoso de Zeus, fue perseguido por Hera desde antes de nacer. Ella retrasó su parto para que otro naciera antes y se cumpliera la profecía equivocada. Mandó serpientes a su cuna cuando era bebé. Le indujo la locura que lo llevó a matar a su propia familia. Prácticamente cada uno de sus 12 trabajos fue una trampa diseñada por Hera para que muriera. Y hay algo que los historiadores tardaron en entender del todo. Los griegos no veían a Hera como un villano, la veían como alguien que tenía razón. Hera era la diosa del matrimonio. Zeus destruía el matrimonio constantemente. Su ira era legítima, su causa era justa. El problema era que el poder del cosmos no estaba de su lado, y eso la hacía más peligrosa todavía. Una diosa que actúa con razón y sin límites, porque los límites solo existen para quien puede perder. Y Hera nunca perdía, solo esperaba. Hades, sentado, no de pie como los otros dioses, sentado en un trono de ébano negro en el centro de su reino, con la postura de alguien que no necesita levantarse, porque todo lo que existe terminará llegando a él. El cuerpo es el de un hombre en la madurez, sin la juventud perpetua de los olímpicos, con un peso en el gesto que los otros dioses no tienen. La piel muy pálida, de alguien que no ha visto la luz del sol en siglos. El cabello negro, liso, cayendo recto hasta los hombros. Los ojos oscuros, casi negros, sin brillo, como 2 agujeros en un rostro que no expresa nada porque ya no hay nada que le sorprenda. Viste una toga larga de lino negro. En la cabeza lleva el yelmo de invisibilidad que le fue dado tras la guerra contra los titanes. En la mano, una llave. A sus pies, Cerbero, 3 cabezas, ojos rojos, un gruñido constante que se siente en el pecho antes de escucharse. Así es Hades, el señor del inframundo, el dios de los muertos. Y lo que lo convierte en el más temido de todos los olímpicos es algo completamente diferente a lo que imaginas. Los griegos no lo temían por lo que hacía, lo temían por lo que era inevitable. Hades no perseguía a nadie.
No necesitaba hacerlo. No salía del inframundo a buscar almas, no enviaba mensajeros, no amenazaba. Simplemente esperaba, porque sabía, con la certeza absoluta de quien controla el final de todas las cosas, que todos llegarían a él, sin excepción, sin importar quién eras, qué habías hecho, cuánto poder tenías. Zeus llegaría, Atenea llegaría, los héroes más grandes de Grecia llegarían, y ya estaban llegando. Pero hay algo más que los textos revelan y que muy poca gente conoce. Los griegos tenían tanto miedo de pronunciar su nombre que prácticamente no lo hacían. Usaban eufemismos. Lo llamaban Plutón, el rico, porque era el dueño de todos los minerales bajo la tierra. Lo llamaban el de abajo, el invisible, el innombrable. Pronunciar su nombre en voz alta era atraer su atención. Y atraer la atención de Hades era lo último que querías. No había templos dedicados a Hades en Grecia, casi ninguno. No porque no lo respetaran, sino porque construirle un templo significaba invitarlo. Y nadie quería hacer eso. La única historia en toda la mitología griega en que alguien bajó al inframundo y regresó con lo que fue a buscar es la de Orfeo. Y los textos describen cómo lo consiguió, con música. Orfeo tocó su lira con tanta perfección que Hades lloró. El dios que nunca sentía nada, lloró. Y en ese momento, por primera vez en la historia del cosmos, Hades dijo que sí. Pan, no lo imagines con la grandeza de los olímpicos. Imagínalo al borde del bosque, al anochecer, justo en el límite entre donde llega la luz y donde ya no llega. El cuerpo de un hombre joven de cintura para arriba, musculado pero sin la perfección sobrehumana de los grandes dioses, con el torso cubierto de un vello oscuro más denso de lo normal. Desde la cintura hacia abajo, patas de cabra, con la pezuña negra y brillante, el pelaje castaño y rizado, las rodillas dobladas hacia atrás. La cabeza tiene dos cuernos pequeños que emergen entre el cabello oscuro y enmarañado. Los ojos son lo más extraño, horizontales. La pupila rectangular, como la de un caprino, de un amarillo verdoso que brilla en la oscuridad con una luz que no debería estar ahí. En las manos lleva una siringa, la flauta de Pan. Siempre. Así es Pan, el dios de los pastores, los rebaños, la naturaleza salvaje y los bosques. Y lo que lo convierte en el más inquietante de toda esta lista no es su aspecto. Es el efecto que tenía en las personas sin hacer absolutamente nada. Los griegos creían que Pan era la fuente del pánico, no como metáfora, literalmente. La palabra pánico viene de su nombre, porque los griegos creían que cuando alguien experimentaba terror irracional en medio de la naturaleza, ese terror repentino e inexplicable que no tiene causa visible, ese miedo que te hace correr sin saber de qué, era Pan. Su simple presencia en el bosque provocaba ese estado en los humanos que lo encontraban. Y a diferencia de los otros dioses, Pan no vivía en el Olimpo. Pan vivía donde vivías tú, en los campos, en los bosques, cerca de los ríos, en los mismos lugares donde la gente trabajaba y viajaba cada día. No era una amenaza lejana y sobrenatural. Era el miedo que podías encontrar esta tarde, volviendo a casa al atardecer por un camino que creías conocer. Pero hay algo que los textos revelan sobre Pan y que cambia completamente su significado. Pan era el único dios del panteón griego al que se le permitió morir. Hay un texto famoso, recogido por Plutarco, que describe cómo un marinero escuchó una voz en el mar que gritaba: «El gran Pan ha muerto». El marinero llevó el mensaje a tierra. Los que lo escucharon lloraron. Los dioses no mueren. Esa es la definición básica de un dios en el mundo antiguo. Pero Pan murió. O al menos, los griegos tardíos creyeron que había muerto. Y eso
lo convierte en el único ser de toda la mitología griega que cruzó de un lado al otro. Un dios que se volvió mortal. Un miedo que terminó. Y quizás, en el fondo, eso es lo que Pan siempre representó. No el pánico en sí mismo, sino la pregunta que el pánico lleva dentro. ¿Y si todo termina de repente, sin aviso, sin explicación, sin nadie que lo entienda? Los griegos no tenían respuesta, solo tenían a Pan. Eso es lo que hace que estos 6 seres sean completamente distintos a cualquier figura de poder que haya imaginado la mente humana. Zeus no era la justicia, era el recordatorio de que el poder no necesita serlo. Ares no era el valor, era la demostración de que la violencia sin propósito no tiene gloria. Poseidón no era el mar, era la certeza de que hay fuerzas que no te deben nada. Hera no era la venganza, era la imagen de lo que ocurre cuando tienes razón y no tienes poder. Hades no era la muerte, era la única cosa de la que no hay escapatoria posible. Y Pan no era el miedo, era la pregunta que nadie quería hacerse en voz alta. Los griegos construyeron una civilización entera alrededor de estos seres. Los pintaron en sus vasijas, los esculpieron en sus templos, los pusieron en el centro de sus tragedias, no para adorar la perfección, sino para darle nombre a todo lo que en el mundo es caprichoso, cruel, inevitable y completamente fuera de tu control. Porque nombrar lo que te da miedo no lo elimina, pero al menos te permite mirarlo de frente. Si este video les hizo ver la mitología griega de una forma diferente, eso es exactamente lo que busca este canal. Compartan esto con alguien que crea que ya sabe todo sobre el Olimpo. Y si quieren que analicemos el siguiente panteón, los espero en los comentarios.